Más de un año después, por fin, tenemos la imagen del Ventorro, del reservado donde estuvo Carlos Mazón encerrado, mientras morían 229 personas. Y lo más importante, tenemos también, presuntamente, la factura de qué es lo que gastaron ahí él y Maribel Vilaplana. Una factura de 2 menús por 165 euros. No sé si creérmelo, enseguida vamos a verlo. Pero esto no ha salido por buena voluntad de Mazón. Esto ha salido porque lo ha obligado la jueza de la Dana. Ha obligado al Ventorro, al dueño del Ventorro, a que enseñe las imágenes y él las ha enseñado, un plano y además una factura que el Partido Popular había negado constantemente y que sin embargo ahora conocemos. Y todo esto ocurre precisamente hoy, cuando se va a investir al nuevo presidente de la Generalitat en sustitución de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, que era el número 2 del sinvergüenza, al que han elegido para sustituir al sinvergüenza. Cambiamos al 1 por el 2, pero exactamente todo sigue igual y sobre todo, si hoy sale elegido presidente de la Generalitat Pérez Llorca, va a ser simple y llanamente porque Vox le presta sus votos, no por otra cosa. Por cierto, vamos a ver también cómo el juez Peinado, antiquísimo juez Peinado, ha expulsado de la causa contra Begoña Gómez a manos limpias. Efectivamente, el pseudosindicato ultra que es el que lo empezó todo con, ¿os acordáis? Unos recortes de prensa ridículos diciendo que Begoña Gómez cobraba del gobierno de Cantabria, que era mentira. Bueno, pues el juez Peinado, después de más de año y medio de causa que no ha ido a ningún lado, saca a los que la abrieron. La justificación nos va a explotar la cabeza, pero esto ya es absolutamente ridículo. Y otra cuestión judicial, que esta ya es para enfadarse, y es que resulta que uno de los jueces que condenó al fiscal general del Estado, que todavía no ha redactado la sentencia, por supuesto, pero que condenó al fiscal general del Estado, resulta que codirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso. Es decir, que se conocían perfectamente. El tipo que estaba llevando la defensa del novio de Ayuso con un tipo que ha tenido responsabilidad a la hora de condenar al que el novio de Ayuso quería ver completamente fuera, que era el fiscal general del Estado. Como mínimo sospechosos. Igual que hay cierta sospecha de lo que hay dentro del cerebro del pobre Alberto Núñez Feijóo, que ayer en la sesión de control hizo uno de los ridículos más espantosos, seguro que lo habéis visto, equivocándose en pleno discurso, y hoy todo el mundo se está riendo. Y hoy, por cierto, también en el Congreso de los Diputados, presumiblemente va a decaer la votación del techo de gasto, que es el paso previo a presentar presupuestos, y el Partido Popular va a anotarse otra derrota parlamentaria del gobierno que van a explotar lo más grande. Vamos a ver todos estos temas porque hay muchas cosas. Hoy, 27 de octubre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y no me puedo resistir, al menos los primeros 20-30 segundos. En mi canal de Alan Barroso Clips hablaré un poco más largo y tendido sobre las reacciones que ha habido, porque es tremendo como la gente se está riendo. Pero de esto que pasó el día de ayer, imagino que muchos lo habréis visto. Si no, breve recordatorio, aparece Feijóo y dice: se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop Up. El tipo se equivocó y después pues Pedro Sánchez lo tuvo perfecto para decirle: Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. Y todo el mundo se reía absolutamente, es normal. Bueno, de hecho, están haciendo todo tipo de montajes como este de aquí. Efectivamente, parece Feijóo un alienígena. Anotop ¿Qué dice? Un momento, solo un momento. Greetings. Saludos, soy el embajador de Marte. Anotop Up. Parecía literalmente un marciano, o el tipo que se le haya reiniciado la CPU de repente. Está como interviniendo y fracasa. Siempre os digo lo mismo. La mayor virtud de Pedro Sánchez es tener una posición como la de Alberto Núñez Feijóo. Pero vamos con las imágenes del reservado del Ventorro, que ya se han publicado. Las imágenes del reservado y la factura de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en el Ventorro del día de la Dana, 165 euros. Esta es, amigos y amigas, la primera imagen del reservado donde estuvo encerrado Carlos Mazón durante horas, desde por lo menos las 3 de la tarde hasta las 7, aunque después de 7 a 8, lo vimos en el capítulo de ayer, estuvo en paradero desconocido, a pesar de que fuentes del Partido Popular dicen que estuvo con Maribel Vilaplana y fue ella, personalmente en coche, quien la dejó a Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat a las 8 de la tarde, cuando ya había la mayor cantidad de muertos. Sabemos también por la jueza, es todo gracias a la jueza, no porque el Partido Popular haya enseñado nada, gracias a la jueza sabemos
que Maribel Vilaplana pagó el ticket de su parking casi a las 8 también, a las 8 menos cuarto. Es decir, que era mentira eso de que habían salido de aquí a las 6:45 para irse cada uno a hacer sus labores. Era mentira. Se fueron juntos. Se fueron al parking y el parking no se pagó hasta una hora después de lo que habíamos conocido. Bueno, pues hoy conocemos también, porque la jueza lo ha obligado de esa manera, el reservado del restaurante. Y os digo una cosa, las cosas son siempre más épicas o sórdidas en la cabeza de uno de lo que es en la realidad, porque este reservado, la cosa más austera, escueta, incluso diría cutre, con estas sillas de plástico del IKEA. Es decir, ni siquiera está a la altura de la inmensa maldad o torpeza que cometió Mazón aquel día, quedándose aquí, en este sitio ridículo, antes que yéndose a donde tenía que estar, que era a manejar la situación de emergencias que había. También se ha publicado esta imagen de aquí, estáis viendo, la factura, pone El Ventorro, Casa de Comidas, podemos leer factura del 29 del 10 del 24, mesa 106, artículo, 2 menús concertados. Ustedes me dirán que es un menú concertado, no es un menú del día, desde luego, porque 2 menús concertados sumaban la friolera de 165 euros, es decir, superando los 80 euros por cada uno de los menús. ¿Sería un menú importante? ¿O es que igual lo que han hecho ha sido sumar todas las bebidas que vinieron después del menú y completarlo en 2 menús? No, fueron 2 menús. Bueno, cada menú de 80 euros. Por supuesto, uno se puede gastar 80 euros cuando no lo paga él, ¿eh? Un día cualquiera. ¿Esto qué era? Un miércoles, un martes. Pues ahí tenemos la factura, que yo os digo una cosa, es que yo no me fío de absolutamente nada. Confiemos en que, como se lo ha tenido que entregar a la jueza, tenga que ser medio verdad. Pero yo me creo que aquí el Partido Popular haya metido mano y haya hecho lo imposible por decir, bueno, cambia lo que había en la factura y pon realmente 2 menús cuando había otra cosa. Podemos ver aquí también otra imagen del reservado desde otra perspectiva. Reservado del Ventorro, el Ventorro donde almorzaron Carlos Mazón, bueno, almorzaron, donde comieron, merendaron y todo lo que vino después, Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024. Hemos conocido ahora la imagen y todavía no hemos conocido a ciencia cierta qué es lo que pasó más allá de esta imagen. Y es curioso que conozcamos precisamente esto hoy, cuando estamos a punto de asistir, empieza a las 11 de la mañana, a la sesión de investidura de Carlos Mazón, no, del sustituto de Carlos Mazón. Que por cierto, esto es graciosísimo, resulta que Carlos Mazón va ayer y en sus redes sociales comparte esto de aquí. Esto lo ha compartido él, que es un vídeo donde aparece él saludando a gente y llegando a la reunión con una canción de Rosalía, que es una canción de Rosalía que ha hecho la cantante Rosalía, metiéndose con alguien. Es que al principio ya lo habéis escuchado lo que dice de él. Rompecorazones nacional y... Un terrorista emocional. Por supuesto, duró pocos minutos publicado esta historia, rápidamente la borraron, no sé si alguien se equivocó en su equipo, pero la verdad que hasta para decir adiós se despide de manera mediocre, equivocándose a la hora de compartir una canción que está hablando sobre él, llamándose a sí mismo terrorista emocional. Por supuesto que sí, porque te hierve la sangre escuchar a Carlos Mazón, e importante, esta persona que está ahí detrás suya, que es el señor jefe de gabinete de Mazón, diciendo lo siguiente. José Manuel Cuenca y Mazón. Hombre, no. Ya tráfico denso, todo el mundo sabe que de aquí a la Eliana había un trayecto largo, estaba lloviendo. En fin, tanta polémica ya, yo creo que ya es absurdo estar revisando todo este tipo de cosas. Ellos dicen que son datos de la DGT. Yo creo que ya lo hemos explicado suficientemente, ¿no? El trayecto de aquí a allí, estar revisando todas estas cosas. Esto lo decía hace casi un año, para justificar que había llegado tarde al CECOPI, el Centro de Emergencias. Decía, no, esto está en la Eliana, que está lejos de la Generalitat. Es mentira, no está tan lejos, pero bueno, decía, está lejos, estaba lloviendo, había mucho tráfico, era mentira, se comprobó a través de la DGT, lo tuvieron que hacer los periodistas, que no había tráfico en ese momento, que ni siquiera estaba lloviendo en Valencia, es decir, no había tráfico ni lluvia, era todo absolutamente mentira. Pero claro, desde ayer que nos enteramos que es que le dejaron en el Palau de la Generalitat a las 8, era materialmente imposible que si llegaste al Palau de la Generalitat a las 8 tuviste que cambiarte de ropa, porque se cambió de ropa para llegar después al centro de emergencias. Y Maribel Vilaplana pagó el ticket a las 8 menos cuarto. Era imposible materialmente que llegases a tiempo. Y aquí nos estaba mintiendo en la cara a todos. Estaba diciendo, no, llegué tarde por el tráfico. Era mentira. Bueno, pues a este tipo hoy van a tenerle que ver la cara las víctimas, que van a estar, por supuesto, presenciadas delante de las Cortes Valencianas, donde se va a firmar una de las mayores infamias, que es pasarle la batuta de Carlos Mazón
al número 2 de Carlos Mazón. Que hablando en números, os decía, este es José Manuel Cuenca, esto es importante también, se ha publicado ahora. Cuenca y Mazón cobraban entre los dos un plus de 1.700 euros al mes de dinero público para pagar su piso compartido. Es decir, estos dos, el jefe de gabinete y Mazón, compartían piso como si fuesen adolescentes universitarios en Valencia, porque son de Alicante. Compartían piso porque supongo que el sueldo de presidente no le daba, y además recibían una subvención de 1.700 euros al mes, no sé para qué pisazos estarían pagando entre los dos. Entonces, este señor, el jefe de gabinete, es uno de los que podría saber si fuera una casa de Mazón, no se fuera una casa de Mazón, en aquella hora, 30 y pico minutos de apasionado encuentro, digámoslo de esta manera, siendo amables, entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. 1.700 euros al mes. Porque irían cortitos, irían justitos, seguramente. Veremos qué es lo que ocurre. Mañana comentaremos el proceso de investidura, porque seguramente se va a alargar, pero tengamos claro una cosa, amigos y amigas, depende al 100% no de lo que haya decidido el Partido Popular, que ya es bastante infame, con un Feijóo que ni siquiera sabe articular un discurso diciendo "Ana top up", que no ha sido capaz de convocar elecciones como le han pedido las víctimas, no. El Partido Popular lo único que hace es proponer a un candidato de manera cobarde, el número 2 de Mazón, Juan Fran Pérez Llorca, que es el secretario general del Partido Popular, que ha estado detrás de Mazón y defendiéndole desde el primer momento, y ahora es Vox quien tiene que decir de acuerdo o no de acuerdo. Presumiblemente le van a decir que sí, porque ya sabéis que después se pelean mucho y dicen no queremos pactar con el Partido Popular, porque es lo mismo que el PSOE, dice Vox. Y después lo que le hacen es pactar no lo más normalito, sino lo más infame, que es la sustitución del sinvergüenza de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Imaginaos. Bueno, vamos con el siguiente tema, porque esto también no sé si es risible o es mediocre o una mezcla de las dos, pero tiene que ver con el juez Peinado expulsando a manos limpias de la causa contra Begoña Gómez por no pagar la fianza durante 19 meses. Este es el titular y este es el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard. Todo empezó con esto, Todo empezó con aquella querella ridícula, que eran 10 páginas de querella literalmente, acordaos, es que hace ya más de año y medio, era que literalmente lo único que aparecía era recortes de prensa, un recorte de Voz Populi, otro recorte de The Objective, otro recorte del Debate. Estaban ahí los fantásticos digitales españoles, por supuesto muchos de ellos bien financiados por la derecha española, no tanto como OK Diario o Estado de Alarma, que ya hemos visto últimamente el dinero público que reciben, aunque a algunos les fastidie. Y todos esos titulares, uno debajo de otro, en fila india, fueron la única justificación que necesitó el juez Peinado para decir abrimos una causa contra Begoña Gómez, que empezó en su momento por cosas que ya no tienen nada que ver con lo que se está hablando. Empezaron con el rescate de Air Europa, que estaba la negra mano de la mujer del presidente del gobierno, con los contratos de Barrabés, con no sé qué, con no sé cuántos. Pasó por un software de la Complutense del que ya no se habla. Ahora se habla solamente de una asesora de Moncloa que envió unos correos para Begoña, de las que tampoco se está hablando, porque, Mariano Rajoy tenía para su mujer un personal shopper pagado con dinero a Moncloa. Es decir, está fracasando uno tras otro. Y la última noticia fue que el abogado de Manos Limpias abandonaba el proceso antes de que los echasen porque decía que la causa se había politizado y que se estaba utilizando simplemente con ánimo mediático. Tócate las narices. Se dio cuenta un año y medio después. Bueno, pues vamos a ver ahora, después de que se haya ido el abogado, cómo definitivamente el juez Peinado ha dicho venga, fuera de aquí, esto se acaba, a ver si consiguen extender mucho más esta idea de Begoña Gómez y el gobierno es corrupto, cosa que no ha parado de repetir el señor Feijóo durante los últimos meses. Pero antes os animo a que si os gustan estos capítulos del podcast, si os gusta de Clave Barroso y estos vídeos y queréis que se sigan haciendo, os animo a entrar en esbuenaventura.es/apoya y formar parte de esta comunidad con la que permitís básicamente que cada día hagamos estos capítulos, y también al final podéis mandar vuestros audios y generar una conversación dentro de la comunidad. Por cierto, hoy a las 7 de la tarde va a haber un directo exclusivo para los suscriptores de Buenaventura, para todos aquellos que estáis ahí apoyando y haciendo posible este proyecto, para que podamos charlar de tú a tú con poca gente, al fin y al cabo, en la que podré leer todos los mensajes que me mandéis. Así que si queréis formar parte de Buenaventura y estar presentes en el directo de esta tarde, está anunciado en los canales de Telegram a los que tenéis acceso en el momento en el que os suscribís. Así que esbuenaventura.es/apoya. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, y a los que no, animaos y permitid que esto siga existiendo. Vamos con el juez Peinado, ¿no?
el juez Peinado, escribe Pedro Águeda y Elena Herrera en el diario.es, el juez Juan Carlos Peinado ha expulsado de la causa contra Begoña Gómez al pseudo sindicato Manos Limpias por no haber aportado la fianza exigida para ejercer la acusación popular, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso el diario.es. El procedimiento judicial contra la esposa del presidente del gobierno se inició a raíz de una querella de la organización Ultra. Es que ellos lo inauguraron todo. Peinado admitió la querella presentada por Manos Limpias en abril del 24. Imagínense, hace tiempo ya. Basado en varias informaciones y un bulo, el de The Objective. No hace falta que lo reproduzcamos más. Con posterioridad, agrupó las acusaciones populares bajo una dirección letrada que ahora ejerce la organización ultracatólica Hazte Oír. Están los mejores ahí. En la providencia de este miércoles, el juez señala que la representación procesal de Manos Limpias no ha presentado justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento y por tanto se les tiene apartado del mismo. Esto es, que no han pagado, pues no sé, el impuesto revolucionario que tienen que estar ahí por estar personados. O sea, ni siquiera han pagado eso. Ellos lo inician y no están pagando mes a mes lo que tienen que pagar. Y esto se suma a lo que os decía, a esta semana que trascendió que el abogado que representaba Manos Limpias había renunciado por la politización del mismo, que decía que había emprendido el pseudosindicato. Carlos Perales mandó un escrito de renuncia en el que afirmaba que, cita literal, decisiones estratégicas ya no se inspiraban en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden en buena medida a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico, y yo añadiría una más, de tener la posibilidad de que Feijóo pueda decir algo en el Congreso de los Diputados. Porque cuántos discursos, no solamente de Feijóo, sino también de Tellado o de Esther Muñoz, de Vox, se han basado única y exclusivamente en decir Begoña Gómez, imputada, su entorno está imputado, toda su familia está en el banquillo. Efectivamente, amigos. ¿Había pruebas? Pues parece que no. ¿Había alguna forma de sustentar esto? Pues parece que no. ¿Qué es lo que había? Pues una desesperación por intentar hacer ver una corrupción que existe, efectivamente, con Koldo, con Ábalos, con Cerdán, que es bastante grave, pues extenderla al entorno personal de Pedro Sánchez para así intentarle hacer caer. Pero han conseguido todo lo contrario. Primero, que nos riamos de este proceso en el que ahora tienen que sacar a Manos Limpias por no pagar la tasa. En fin, es que es una cosa ridícula mientras se les va el abogado. Pero segundo, se han tirado piedras en su propio tejado. Porque lo que han conseguido con este tipo de causas ridículas es que las causas que son de verdad importantes, o graves, o sangrantes, como la que os decía, Koldo, Ábalos, Cerdán, pasen también desapercibidas como una causa ridícula más. Y no lo son, no son ridículas, son muy graves. Pero como han estado todo el día, este es el cuento de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, gritaba Pedro. Y entonces resulta que iban los habitantes del pueblo y veían que no venía el lobo, que era mentira. Y el día en el que gritó Pedro que viene el lobo y de verdad venía el lobo se comió a todas las ovejas porque los habitantes del pueblo ya no creyeron a Pedro. Pues es lo mismo con la derecha. Corrupción, corrupción, corrupción. A la octava vez que dices corrupción y lo que me enseñas es la mediocridad del juez Peinado, la gente ya no te hace ni maldito caso, a pesar de que ahora grites corrupción. Y tienes razón con Cerdán, por ejemplo. Y con Ábalos, que por cierto, os decía antes, hoy se va a decidir, el Supremo decide este jueves, atención, si envía a prisión a Ábalos y Koldo García. El juez ha citado al exministro y a su antiguo asesor para revisar las medidas cautelares que les impuso por la trama de las mascarillas. Justo esta tarde sabremos a dónde va esto, si entra en prisión, si no entra en prisión, que por cierto está Ábalos volviéndose un poco loquillo en Twitter, amenazando un poco a la gente. Bueno, enseguida lo vemos, pero vamos a seguir primero con las novedades, o más bien las mediocridades judiciales, porque esta es la que ya me ha hecho hervir la sangre. Resulta que un juez del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso. Tócate las narices. Es el magistrado Antonio del Moral. Antonio del Moral, amigos y amigas, que le llevó la tesis doctoral al abogado del novio de Ayuso. Es que es un auténtico cachondeo. El mismo que tiene que decir sobre una condena que está buscando el abogado del novio de Ayuso resulta que es amigo, o por lo menos que le ha llevado la tesis al abogado del novio de Ayuso, y aquí no pasa nada. Y el proceso sigue adelante, pero ¿cómo esperan? Dicen, hay que confiar ciegamente en la justicia. No, lo que me tienes que dar es motivos para que confíe ciegamente en la justicia. Y cada vez que conocemos una cosa más, no me dan ni un solo motivo para confiar en por lo menos la no politización. Dicen, no hay que criticar al Tribunal Supremo. Hombre, pues criticaré lo que me viene en gana, sobre todo si veo cosas como estas que me hace arder la sangre, me hace escandalizarme. ¿Cómo es posible que frente a una decisión de estas características, en las que, por supuesto, uno de los principales afectados es el novio de Ayuso, no digan, el abogado no puede venir o este magistrado del Supremo no puede estar presentes porque los dos se conocen de otras cosas?
Y uno le ha llamado la tesis al otro. No puede estar sentado para decir sobre esto. Pues da igual. Ahí ha estado sentado. El magistrado Antonio del Moral, escriben Elena Herrera y Alberto Pozas en el diario.es, uno de los 5 jueces del Tribunal Supremo que firmó la condena al fiscal general del Estado, codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El letrado Gabriel Rodríguez Ramos, la Daria, defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre del 24. Es el mismo día en el que la Sala de lo Penal acordó abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos. Del Moral es uno de los 5 magistrados que firmó ese auto de admisión. Rodríguez Ramos, el abogado con más de 2 décadas de experiencia, representa en los tribunales a González Amador, Alberto Quirón, el novio de Ayuso, al menos desde marzo del 24. La denuncia que el empresario y comisionista presentó por revelación de secretos contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto el día 21 lleva su firma. Además, el letrado también defiende a la pareja de Ayuso en la causa en la que ya está procesado por fraude fiscal, así como en la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal. Claro, es que hay que escribir un folio DIN A4 entero para tener todos los delitos de los que se acusa el novio Ayuso. Fraude fiscal, administración desleal, corrupción en los negocios, que es la segunda pieza en la misma causa judicial. Su tesis doctoral lleva el título de Identidad fundamental de la actuación empresarial punible. De eso, la verdad, puede saber bastante. Ahora está haciendo un máster acelerado con el novio Ayuso. Actuaron como codirectores el magistrado del Supremo, Antonio del Moral, y el profesor titular de Derecho Penal en la UNED, Alfredo Liñán. Y en la tesis doctoral figuran los dos en sus agradecimientos, reconociéndoles su esfuerzo y paciencia, así como la sabia guía que le proporcionaron durante el proceso de investigación que plasmó en una tesis doctoral que supera las 600 páginas. Amigos y amigas, esto es muy loco. Además, aquí dicen, la relación entre un doctorando y su director de tesis suele ser muy estrecha, ya que la elaboración de un trabajo de este calado es un proceso prolongado en el tiempo que implica una colaboración constante y una significativa afinidad personal. ¿No os parece absolutamente delirante, loco, perverso, que tengamos que ver como una de las sentencias más importantes de este año se ha hecho con un tipo que conocía al abogado de la parte acusadora? En fin, y si a esto le sumas además a esta locura que es exclusiva de La Hora de la 1 de Silvia Charrondo, en la que hemos podido escuchar a un juez del Supremo decir lo siguiente. Y con esto, señores, a Andrés Martínez Arrieta, concluyo que tengo que poner la sentencia de Estaba dando una charla el magistrado y decía, y con esto concluyo que tengo que poner la sentencia, que me voy a condenar al fiscal general. Es que es un cachondeo. Señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de Acaban de escuchar a Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala que juzgó al fiscal general del Estado. Él y 2 magistrados más, que también juzgaron a Álvaro García Ortiz, impartieron cursos en la sede de una de las acusaciones del Colegio de Abogados de Madrid. Además, eso. Remunerados que coincidieron precisamente con los días de deliberación. El Supremo confirma que los magistrados han cobrado por impartir esos cursos sin necesidad de pedir autorización al Poder Judicial. Irma. Sí, fuentes del Tribunal Supremo nos confirman que son 90 euros por hora lo que han cobrado los ponentes, 270 extra para el coordinador de esos cursos, Antonio del Moral. Nos dicen también que son cursos que llevan impartiéndose años. Hay que recordar que son cursos que ahora son obligatorios para los abogados del turno de oficio, y nos dicen que forman parte del deber ético de los magistrados de colaborar en la formación de esos profesionales. Bueno, pues es muy sencillo. Si esos cursos son tan importantes y los tienen que dar magistrados, que los den magistrados que no van a participar en causas en las que esa acusación está presente. Es que es decir, nadie te dice que no hagan los cursos. Está bien que hagan los cursos, sobre todo para abogados que están entrando. Está bien. Pero no tiene sentido que si los cursos los ejerces, los haces para uno de los que están acusando al fiscal general del Estado, hay una relación de intereses rara, ¿no? Yo hago cursos contigo, tú haces la acusación y yo tengo que decidir sobre la acusación de aquellos para los que yo hago cursos. Raro. Igual que raro que yo tenga que decidir sobre algo a un tipo que le he llevado la tesis doctoral. Pero bueno, en fin, insistirá la gente en decir, no, pero que haya respeto por la justicia. Para empezar, ¿qué respeto por la justicia quieres cuando ni siquiera se ha publicado todavía la sentencia? Sabemos el fallo, sabemos la condena, pero no la sentencia y los argumentos jurídicos. Y para continuar, carajo, si además conocemos todas estas cosas, es que me da la sensación de que se ríen en nuestra cara. Se ríen en nuestra cara. Bueno, atención con lo que acaba de publicar Isabel Díaz Ayuso,
The Objective, ya sabéis, este periódico, hablábamos antes de cómo inició todo lo de Begoña Gómez, bueno, pues sacaba el bulo que era el de Begoña Gómez, cobra del gobierno de Cantabria, y después resulta que era una señora que se llamaba Begoña Gómez, que no tenía nada que ver con la mujer del presidente. Publicó ayer esto: asalto relámpago en The Objective, roban el ordenador y las llaves del director Álvaro Nieto. La Policía Nacional logra detener al ladrón en Coslada y sospecha que podría tratarse de un encargo. Os lo traduzco. Están intentando decir que el gobierno de España está utilizando a ladrones para robarle el ordenador al director de The Objective. En fin, yo creo que sé que es más importantes de lo que son, pero por supuesto, Isabel Díaz Ayuso entra al trapo y pone esto. Dice: el robo o hackeo de ordenadores y el allanamiento de viviendas de periodistas y abogados empieza a ser habitual en España. No podrán ni callar mediante el miedo, ni comprar mediante emolumentos al periodismo libre. Todo nuestro apoyo a Álvaro Nieto y The Objective. Es que hay tantas cosas que decir. De verdad, que Isabel Díaz Ayuso salga a reivindicar el periodismo libre, cuando literalmente tiene a Miguel Ángel Rodríguez diciéndole a periodistas: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Tiene a su jefe de gabinete amenazando a periodistas libres por sacar informaciones sobre su novio que se han confirmado ciertas. Pero qué respeto está intentando decir esta tipa que tiene por el periodismo libre. Una tipa que ampara, es más, que paga 90.000 euros de dinero público a un jefe de gabinete para que amenace a periodistas diciéndoles que les van a cerrar, que les van a triturar. Y después este asunto también de el robo, hackeo de ordenadores y allanamiento de viviendas empieza a ser habitual. Claro, ha sido bastante sencillo que viniese aquí el ministro Óscar Puente y le respondiese esto. A ver, Isabel Natividad, que de eso de allanar viviendas, la organización criminal a la que perteneces sabe más que nadie. Pregunta en Génova 13, que a lo mejor tiene información de tu caso concreto. Y aquí podemos leer el titular que adjunta: el falso cura que asaltó la casa de Bárcenas solo a las órdenes de otro. Entraron a punta de pistola en la casa de Bárcenas. Un tipo que se disfrazó de cura para robar documentos que podían implicar a terceros en la causa de Bárcenas. ¿De verdad están hablando esta gente de allanamiento de moradas? Ellos mismos están hablando de esto. Es que es absolutamente alucinante. Claro, aquí Piedrafita Mario compartía esto. Decía: dime con quién te juntas y te diré qué cosas te pasen. Mensaje de Álvaro Nieto, el director de The Objective, a José Luis Ábalos. Este es un mensaje del 13 de junio del 2018. José Luis, soy Álvaro Nieto. Como sabes, el lunes me despidieron como redactor jefe del País. Yo acababa, también como sabes, como si tuviésemos que saber de su vida, en fin. Yo acababa de llegar hace 3 meses y sinceramente no entiendo muy bien por qué me afecta a mí todos los cambios que se están produciendo. Si buscas gente para tu equipo, le decía a Ábalos en su momento, ahora sabemos un Ábalos que estaba pringado en todo. Si buscas gente para tu equipo, cuenta conmigo, por favor. O llámame al menos y nos conocemos. Creo que te puedo aportar cosas. Supongo también que sabrás que yo he estado trabajando para destensar las relaciones del periódico con el PSOE durante los últimos meses. Hablamos. Gracias. Le estaba pidiendo trabajo. El director de The Objective, cara, dice: oh, no, me están persiguiendo. Y vamos con lo que está aquí poniendo Ábalos, porque se está volviendo un poco toca cojones. Y de hecho, durante los últimos días, sobre todo en la prensa más de derechas, se están volviendo como un poco locos con: no, Pedro Sánchez se reunió con Otegi en un caserío de no sé dónde para renegociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y entonces el gobierno ha dicho: es mentira, Sánchez no estuvo presente en esa reunión. Y ahora sale José Luis Ábalos y dice: sobre la reunión del presidente Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en el 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. Es decir, está yendo en contra de la versión oficial que está dando el gobierno de: no, Sánchez no estuvo en esa reunión. Y Ábalos dice: no, sí que estuvo. Como que está entrando en guerra directa con Pedro Sánchez y con el gobierno, cosa que también os digo, tienen como un profundo complejo con este asunto. O sea, ¿qué más me da a mí si estuvo Sánchez o no estuvo Sánchez negociando con Arnaldo Otegi una necesaria moción de censura contra Rajoy? Pues sí. Pues bien hecho. O sea, igual que ahora está el Partido Popular desesperadamente negociando con Carles Puigdemont para que le haga una moción de censura a Pedro Sánchez. ¿Eso quiere decir que el Partido Popular sea lo mismito que Junts y que estén vendidos al independentismo radical y a los prófugos de la justicia? No. Quiere decir que necesitan unos votos para sacar adelante una moción de censura. Pues con esto igual. Yo también creo que es una torpeza por parte del gobierno eso de salir y decir: no, no es cierto, no nos hemos reunido con Otegi. Pues si estás reunido con Otegi, carajo. ¿Qué más da?
Pero aquí lo relevante es que ahora salga José Luis Ábalos y diga, bueno, esto sí que ha ocurrido en contra del criterio de lo que está diciendo el Partido Socialista. Está haciendo de alguna manera una representación de, bueno, pues yo ya de perdidos al río, para lo que me queda en el convento, me cago dentro y voy contra todo el mundo. Aquí de hecho ponía otro tuit cargando contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, eso, antes de llamarme golfo, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia. No sé cuál fue el suyo, pero sí sé cuál fue el mío. Después pone, ya que nos ponemos tan estupendos, quizá usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podría ser usada por otras personas sin derecho a ella, como dejando caer, yo sé cosas que puedo contar. Que tampoco sé qué problema puede haber. Si la casa de los ministerios puede ser usada por otras personas, ¿a qué se refiere? ¿Que ha metido a un ligue Yolanda Díaz? En fin, bastante lamentable. Que también os digo una cosa, tener de enemigo ahora mismo a Ábalos como político, yo creo que tampoco te hace gran cosa. Y de hecho, la derecha lo está compartiendo a todos los lados. Bueno, pues vale, si vuestros referentes morales y políticos ahora van a ser José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, pues está maravillosamente bien. Bueno, a lo que iba. Más allá de lo que pase en la sesión de investidura hoy de Juan Fran Pérez Llorca, en el Congreso se va a estar votando el techo de gasto, la senda de déficit, que es el paso previo a aprobar los presupuestos generales del Estado, y con toda probabilidad no se va a aprobar porque no tienen los votos. Tanto Podemos ha dicho que no va a votar a favor, como Junts, que ya están completamente tirados a la derecha, que tampoco van a votar a favor, y no va a salir adelante. Va a ser una derrota parlamentaria del gobierno, que es la derrota parlamentaria previa, la derrota parlamentaria final, que es presentar presupuestos generales del Estado y no conseguir aprobarlos. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues que el PP dirá esta legislatura es inviable, elecciones ya, un poco lo de siempre, y el gobierno ahora tiene la oportunidad de, estos meses que quedan antes de presentar los presupuestos, pues trabajar en unos presupuestos lo suficientemente sociales y fuertes, mediáticamente fuertes, para cuando de repente Podemos o Junts o lo que sea los tumben, poder decir, bueno, pues aquí nos vamos a elecciones y poco más que eso. Veremos qué es lo que ocurre, mañana lo comentamos y ahora, como siempre, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro recorrido un 27 de noviembre de 1891, cuando en la madrileña calle de Toledo nacía Pedro Salinas, quien se convertiría en una de las voces más luminosas de la poesía española del siglo XX. Salinas llegaría a ser reconocido como el poeta del amor de la generación del 27, aquel extraordinario grupo de creadores que incluía a García Lorca, a Alberti, a Cernuda o a Guillén, y que transformó para siempre el panorama literario español. La vida de Salinas estuvo marcada por una dedicación absoluta a la palabra, tanto en su vertiente más creativa como pedagógica también. Fue profesor, de hecho, en las universidades de Sevilla, donde tuvo como alumno a Luis Cernuda, en la Sorbona de París y también en Cambridge. Su labor como traductor de Proust contribuyó decisivamente a difundir la obra del novelista francés en el mundo hispanohablante. Pero más allá de su trabajo académico, Salinas construyó una obra poética de extraordinaria sutileza, capaz de explorar el sentimiento amoroso con una profundidad que pocos han igualado desde entonces. Pero por supuesto la historia de Salinas no puede separarse del drama colectivo de su generación, de la generación del 27. En julio del 36, sorprendido por el golpe de Estado mientras se encontraba en Santander, Salinas comprendió rápidamente que el mundo que había conocido se derrumbaba. Comprometido políticamente con la República, aunque no de manera militante, su vinculación con las instituciones republicanas hizo imposible su regreso a España tras la victoria franquista. Partió entonces hacia Estados Unidos, donde una invitación previa de una universidad se transformó en el inicio de un exilio que duraría hasta el día de su muerte. En una carta a su amigo Jorge Guillén, escrita en diciembre de 1945, Salinas dejó constancia de su amarga decepción con las democracias occidentales que, tras haber derrotado a Hitler, mantuvieron a Franco en el poder. Dijo: nada me ha defraudado tanto en toda mi vida como esas democracias que a los 7 meses de acabar con las dictaduras que a ellos les hacían daño, aún siguen sosteniendo la dictadura que no hace daño más que a los 20 millones de españoles. Nunca pude creer que Franco mandaría en España una vez caído Hitler. Es la mayor estafa que han dado. Y Salinas, es dura, esta carta acabó muriendo en Boston en 1951, sin por supuesto haber vuelto a pisar su Madrid natal. Está enterrado en Puerto Rico, isla que le ofreció durante sus últimos años un clima y un idioma que mitigaron parcialmente, aunque de manera muy pequeña, la herida del destierro. Su poema Cero
escrito tras el horror de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, revela además a un poeta que desde el amor supo también mirar de frente las catástrofes de su tiempo. Y es precisamente la mirada hacia las catástrofes, hacia las heridas no cerradas de la historia española, lo que nos conecta con otra figura nacida de este 27 de noviembre, aunque 70 años más tarde. Porque si Salinas representó la voz de una generación que el exilio dispersó por el mundo, Almudena Grandes dedicó su vida a recuperar esas voces de quienes fueron silenciados por la dictadura. Porque Almudena Grandes precisamente falleció también este mismo día, pero de 2021, a los 61 años, dejando una obra monumental de recuperación de memoria histórica de nuestro país. También nacida en Madrid en 1960, Grandes irrumpió en el panorama literario español en 1989 con Las edades de Lulú, una novela que vendió más de 1 millón de ejemplares y fue llevado al cine. Pero aunque aquella primera obra la catapultó a la fama, sería su proyecto posterior, todo lo que vino después, lo que definiría su legado. A partir del Corazón helado en 2017, Grandes empezó a reunir testimonios de resistencia antifranquista. Testimonios de los derrotados, de aquellos cuyas historias habían sido enterradas por el régimen y olvidadas, por supuesto, por la transición. Este trabajo desembocó en los Episodios de una guerra interminable, que es un ciclo de 6 novelas, apuesto a que muchos lo habéis leído aquí, que atravesaba lo peor del siglo XX español: Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las 3 bodas de Manolita, Los pacientes del Dr. García y La madre de Frankenstein. La sexta y última, Todo va a mejorar, que fue completada tras su muerte por su compañero, el poeta Luis García Montero, siguiendo las indicaciones que él había dejado. Y mientras recordamos a estos dos grandes, estos dos creadores comprometidos con su tiempo, nuestra cápsula del tiempo nos lleva también al 27 de noviembre, pero de 1885, bastante antes, cuando España se encontraba en un momento de incertidumbre política. Apenas 2 días antes, había fallecido el rey Alfonso XII, dejando a su viuda María Cristina de Habsburgo a punto de tener al hijo, que sería Alfonso XIII. En esas circunstancias críticas para la monarquía, Práxedes Mateo Sagasta juró entonces como presidente del Consejo de Ministros ante la reina regente. Este nombramiento no fue casual. Días antes, el 24 de noviembre, los líderes de los 2 partidos dinásticos, Cánovas del Castillo por los conservadores y Sagasta por los liberales, habían firmado el conocido como Pacto del Pardo, que es un acuerdo que de alguna manera establecía el sistema del turnismo, por el cual ambos partidos se alternarían pacíficamente en el poder para garantizar la estabilidad de la monarquía restaurada de los Borbones. El turnismo, ese sistema diseñado por Cánovas y ejecutado con habilidad por Sagasta, era en realidad una fachada institucional que ocultaba el verdadero control del poder por parte de una oligarquía española del siglo XIX. Los gobiernos no cambiaban después de las elecciones, sino antes. La corona llamaba a formar gobierno al partido que esperaba su turno, se lo disolvía en las Cortes y el ministro de Gobernación confeccionaba las listas de diputados que debían ser electos en cada distrito. Y el resto lo hacía la red caciquil, extendida por todo el territorio con sus pucherazos, manipulaciones del censo y compra de votos. Era un sistema que presentaba como garantía de estabilidad lo que realmente era la institucionalización de la exclusión política de las clases populares y, por supuesto, de la clase trabajadora y del socialismo y el anarquismo que empezaba a funcionar en nuestro país fuera del ambiente político español. Las élites se turnaban así el poder, mientras el movimiento obrero crecía cada vez más en la clandestinidad. Los nacionalismos periféricos también empezaban a fortalecerse y la crisis colonial se aproximaba. Fue el inicio del fin de ese largo siglo XIX. Y hasta aquí, amigos, nuestra cápsula del tiempo, y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde escucho vuestras preguntas o vuestras reflexiones y charlamos un poco aquí con los suscriptores de Buenaventura, con los audios que me enviáis, que por cierto os animo a seguir enviando más audios para no quedarnos cortos, que cada día pasan cosas nuevas, y apuesto a que tenéis bastantes cosas que decir sobre Carlos Mazón, sobre el Ventorro, sobre lo que va a ocurrir ahora en las Cortes Valencianas eligiendo al número 2 de Mazón para sustituirle. Vamos a escuchar primero a Jordi, a ver qué tiene que decir. Hola, ¿qué tal, Alan? La verdad es que me ha hervido la sangre cuando has comentado en tu podcast una noticia de la cadena SER sobre un caso similar al del fiscal general del Estado, en el que el Tribunal Supremo desestimó otra querella por revelación de secretos. La verdad es que no tiene desperdicio y es muy indignante. Un saludo y sigue así. Muchas gracias, Jordi, y muy bien traído, porque de hecho antes estaba enumerando las locuras. Ahora hemos conocido lo de que uno de los magistrados le llevaba literalmente la tesis doctoral al abogado del novio Ayuso, que han cobrado también de cursos para una asociación que estaba presentada como acusación. Pero es verdad, lo que comentábamos el otro día, carajo, es que hubo un caso
en el que un militar denunció a un ministro del Partido Popular por haber difundido sus datos y resulta que el Tribunal Supremo dijo, miren usted, los datos ya estaban difundidos porque los difundió usted a los medios de comunicación previamente. Por lo tanto, no puede ser. No se está difundiendo un secreto porque usted lo había difundido previamente, que es exactamente lo mismo que hizo el novio Ayuso. Puso en todas las portadas, a través de Miguel Ángel Rodríguez, correos con la Fiscalía. Ellos son los que en un momento, primero, filtran esa conversación entre Fiscalía y el novio Ayuso. Y después, cuando resulta que hacen un comentario, simplemente una nota de prensa desmintiendo una información falsa, dicen que no, que me ha quitado la posibilidad de defenderme porque ha enseñado mis datos privados. Es mentira. Tus datos privados, o esa conversación que era privada, tú mismo la decidiste hacer pública. En la portada del Mundo, a través de Miguel Ángel Rodríguez, y él lo confirmó. Pero claro, insisto una vez más en lo que decía antes, ¿vosotros confiáis en la justicia con algo de estas características? Porque a mí, personalmente, me cuesta muchísimo. Y pues dicen, no, separación de poderes, hay que confiar todo lo que digan los jueces. Hombre, pues una confianza no se asume y punto, se gana. Y con este tipo de cosas está muy lejos de ganarse. Escuchamos también a David. Hola, buenos días, buenaventureros. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que en el caso del fiscal haya durado menos de una semana y en la Gürtel y demás llevemos años, o los juicios contra los Pujol lleven 10 años y todavía no haya juicio? ¿Cómo es posible estas aberraciones? Pues ahí estamos todos. Me ha gustado lo de buenaventureros, ¿eh? igual empezamos a adaptar. Pues que es una vez más lo mismo. Es verdad. La justificación que dieron, y que en todos los medios de comunicación estaban los tertulianos cercanos a defendemos el Tribunal Supremo, decían, no, esto se ha hecho porque como es una sentencia polémica, se tenía que hacer rápido y publicar rápido, incluso sin sentencia, sin poder leer los argumentos jurídicos, por si se filtraba. Claro, yo cuando escuchaba eso ya daba volteretas. O sea, empezaba a dar volteretas. En mi propia casa, en las tertulias, en todos los lados, llevo unos días dando volteretas. Porque ¿cómo puede ser que para condenar al fiscal general del Estado por haber filtrado algo, se supone que tengan ellos mismos que impedir que se filtre y por eso publicarlo lo más rápido posible? Dicen, no, en otras cosas estamos años, pero aquí hemos estado una semana por si se filtra. O sea, vosotros mismos me estáis diciendo que en el Tribunal Supremo se habría filtrado una sentencia que va contra un tipo por supuestamente haber filtrado algo. Es que es el punto al revés. Quiere decir que vosotros también filtráis. Y es la respuesta sí, porque es que filtran todos los... Pero vamos a ver, pero si con el juez Peinado, que hemos hablado también de él aquí, no se han filtrado todas las cosas que ha hecho. Todos los vídeos interrogando a Sánchez, a Bolaños, a Begoña Gómez, todo se ha filtrado. Y este tipo no es inhabilitado. Sin embargo, el fiscal general del Estado, que no han conseguido dar ninguna prueba de que él sea el origen de la filtración, resulta que hay que ir muy rápido. Pues amigos, otra más. Otra más. Que encaja con todas las que llevamos diciendo de no es normal que nos traten de esta manera, que nos traten de bobos absolutos. Os recuerdo una vez más que esta tarde a las 7 habrá un directo para los suscriptores de Buenaventura, así que si no sois suscriptores de Buenaventura os animo a entrar en esbuenaventura.es/apoya y entrar en el canal de Telegram donde anunciaré el directo, pasaré el enlace y hasta ahí, de hecho, el enlace para que podáis entrar esta tarde para hablar de tú a tú con los más de 300 seguidores ya, 300 apoyos que tiene Buenaventura. Muchas gracias por estar ahí y quien no esté, pues le animo una vez más a entrar en esbuenaventura.es/apoya. Hacéis posible que este proyecto salga adelante y también empezar a crear una comunidad muy bonita que cada día vamos hablando y discutiendo sobre las noticias del día. Y hasta aquí han llegado estas noticias del día, que no son pocas, amigos. Y mañana habrá más, os lo aseguro. Hoy ha sido 27 de noviembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.